Pues después de esta pausa seguimos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo, y estamos hablándoles de emprendedurismo y seguimos hablando con Julio César Montalvo, otra vez Julio, Hola. Y con Jesús González. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Jesús es consultor internacional y emprendedor. Creo que tienes una agencia de consultoría internacional. ¿Quieres comentarnos un poquito cómo ha surgido esta idea? ¿Cómo empezasteis a desarrollar este proyecto? Porque me imagino que para terminar siendo una empresa a nivel internacional, pues tiene que empezar uno por una idea, ¿no? Por lo menos. Sí, la idea que vimos pues, en los últimos años que vimos aquí en España, conocido por la crisis un poco, viendo soluciones para empresas pues, que aquí en el territorio nacional pues, no se podría hacer tanto como, por ejemplo, a nivel internacional. Entonces nosotros vimos ahí una necesidad, empezamos a hablar con empresas, dándoles ideas, cómo se podría... Es muy interesante que todo comienza por detectar una necesidad. Esto es importante. Sí. Un análisis previo. Exactamente, fue un análisis un poco de mercado, qué es lo que le hacen falta a las empresas españolas, qué es lo que le pueden hacer falta, y ahí, a partir de ahí pues darle soluciones, ¿no? De cómo poder vender, cómo poder sobrevivir a esta crisis que hay en el país, ¿no? Entonces, dándoles, digamos, otro enfoque a esta crisis, me refiero, que aquí en España, a lo mejor en estos momentos, pues no hay las posibilidades que a lo mejor pueden haber en mercados pues, internacionales, verlo todo de un punto de vista un poco global, ¿no? De ver que a lo mejor aquí en este momento no hay, pues ahora en este momento donde te deberías centrar es un poco, pues, en el mercado internacional. Claro. Entonces, igual, otra vez veniendo al tema de lo que estabais hablando un poco antes también de coworking, pues claro, usar un poco las redes que se ya tienen fuera, pues compartir, ¿no? Exactamente, compartir, decir, mira, tenemos esta empresa, nos gustaría pues implementar estos productos, nos gustaría implementarlos, por ejemplo, tenemos varias empresas pues que implementan sus productos en Alemania, Inglaterra o en países, por ejemplo, como ahora en Brasil. Entonces, pues un poco usar esas redes para empezar a hacer el coworking también entre unos y otros. Perdona, Jesús, es que hay temas muy interesantes que yo creo que pueden ser de mucha utilidad para nuestros espectadores. Primero, subrayar la importancia de ese análisis inicial, porque muchas veces quizás se nos pasa por alto. No es que yo tenga una idea muy buena y diga, no, estoy seguro que funciona y me lance apresuradamente a ponerla en práctica, sino que me imagino que hay que hacer un estudio de ver si esto... no sé cómo lo veis. Si me permite. Yo decía, Jesús, el tema de ese intercambio de impresiones, ¿no? O sea, lo primero, tiene que haber una idea basada en una necesidad. Tú, como emprendedor, eres el que, ante esa necesidad, descubres una oportunidad. Exactamente. En principio, una oportunidad para satisfacer esa demanda, esa necesidad o esa expectativa. Correcto. Eso en un primer lugar. Después está el convertirlo en un modelo de negocio, que es parte de la estrategia del emprendedor, ¿no? Primero la idea, pero quiero ir a escribir un libro a una isla. Bueno, pues no me puedo ir al Caribe, pero me puedo coger un barco desde Alicante, de Santa Pola, donde sea, y me voy a Tabarca. Y allí escribo desde una isla. Correcto. ¿Sabes? Entonces, primero ver la oportunidad. Y sobre todo, perdona, era... La otra oportunidad en el tema internacional que yo siempre he valorado por este perfil que tengo de Capitán Nemo es la perspectiva del otro. Un concepto muy de psicología, muy de antropología, muy de psicología social. ¿Qué piensa el otro de cómo hago yo negocios? ¿Qué piensa el otro de mi producto? ¿Qué piensa el otro de la solución que yo doy para eso? Exactamente, muy importante ese punto. Y no tenemos esa cultura tan instalada y fuera. Yo creo que Jesús nos podría aportar justamente, Julio, cuando hablas de fuera, yo veo también interesante que si nos centramos en los recursos que yo tengo a mi alrededor, en 100 kilómetros, en un radio de 100 kilómetros, es posible que no encuentre soluciones. Pero no hay por qué limitar, como habéis hecho vosotros, no habéis limitado esa visión y habéis buscado el sitio donde hay una oportunidad. Hay que tener, hoy en día yo creo que hay que tener una visión más global de todo. No puede ser que estemos, como tú estabas hablando, en un radio de 100 kilómetros. Tenemos que hablar el mundo, me refiero. Aunque tú seas una pequeña empresa, la tecnología hoy en día te deja hacer cosas que hace a lo mejor 20 años era imposible. Tú no podías contactar con alguien de China para que te fabricase no sé qué, y a lo mejor un sistema de que hasta
No tienes ni que tener la infraestructura. Él mismo te lo manda desde allí, tú tienes la idea, ellos te lo diseñan, ellos te lo hacen, te dan un precio. Tú simplemente, pues ellos cobran, tú cobras, ellos hacen los envíos, ya ahí ya está incluido todo. Eso era imposible Otra antes. idea interesantísima. No tengo yo que desarrollar todo el proceso. Para nada. Me refiero... Todas las fases del proceso puedo compartirlas, lo que hablaba Julio del compartir. Me refiero, los márgenes son a lo mejor menores, porque claro, tú tienes que compartir, ellos tienen, pues te dan precios por el shipment, por cualquier otra cosa, ¿no? Los márgenes son diferentes, pero al final y al cabo tú ganas dinero con menos esfuerzo, con menos infraestructura, porque al final ellos te pueden dar, dependiendo del producto que quieras desarrollar o el producto que quieras hacer, pero puedes hacer cosas. Me refiero, si solo te limitas a los 100 kilómetros que están alrededor tuyo, pues ahí no harás muchas cosas. Y además aquí vamos al concepto del emprendedor desde esa visión gremial que sí está instalada en la cultura empresarial, ¿no? En muchos sitios, en la que no hay que desdeñar lo artesano. Lo artesano es una oportunidad de mercado. Sí, sí. Volver a lo natural, el movimiento slow en la alimentación, en la cultura, en el turismo, en el viaje, hay oportunidades. Pero eso no quiere decir que esta misma conversación que estamos teniendo ahora mismo nos está transportando a nuevas formas de entender los modelos de negocio, que pueden ser una oportunidad en sí misma para que esa visión que tengo yo pueda hacer de los productos de alfarería de nuestra tierra de Agós, convertir ese recurso que es la tierra, que no depende de la climatología, como hemos visto la situación polémica que ha habido con el tema de los... Siempre en Semana Santa hay una discusión entre el sector del empresarial de la hostelería y los meteorólogos, pero si no informan del tiempo a los ciudadanos, no se planifican, con lo cual no pueden hacer reservas con tiempo. En fin, es un problema... Pero por lo que estáis diciendo, yo creo que igual, entonces, lo más importante es tener un mapa mental del proyecto bien claro, o sea, saber qué quiero hacer para luego buscar la forma de compartir, de buscar apoyo, ayudas y tal, pero tenerlo claro. Sí, sí, eso siempre, al primero siempre tienes que tenerlo claro. Tienes la fase, me refiero, de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo hacer. Y después, claro, cuando ya tú lo tengas claro, uno mismo lo tiene que tener claro. Si uno no tiene claro, a ver, ¿qué voy a hacer? Empiezo a dar tumbos por un lado, por otro lado, eso no va a dar ningún fruto. Pero si ya tienes claro, yo quiero esto, y en el mismo momento que tú sepas qué es lo que quieres hacer y te pones en marcha, pues de esa misma idea te pueden ya salir otras ideas. Es decir, pues mira, pues no había pensado en esto, porque conoces ya otras personas en tu networking que vas creando y te pueden dar pues ideas. Oye, pues se puede hacer esto, se puede hacer... Oye, yo conozco a alguien allí, no sé qué, a lo mejor te ayudan, no sé qué, a desarrollar esto, no sé qué, no sé cuántos. Hay mil oportunidades que puedes usar hoy en día. Hoy en día no se deben ver las cosas como uno pinta muy negras, no. La cosa es simplemente, pues... ver un poco a nivel global, si ahora mismo aquí no puedo, pues a lo mejor en otro sitio sí que puedo. Claro, y en vuestro caso en concreto, ¿cómo habéis desarrollado esto? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en este tema? Pues en nuestro caso concreto, pues vimos, por un lado, pues la consultoría, pues fue, pues en caso concreto vimos que aquí en España ya no funcionaba nada, la gente no vendía, no hacían negocios, empresas cerraban. Pues entonces lo que nosotros vimos, pues el producto que tú tienes es un producto muy bueno, me refiero también aquí de la parte alicantina, hay gente que tiene productos muy buenos, negocios o los precios muy competitivos, lo que es ahí fuera, pero claro, si no salen no se conocen. Tuvimos en un caso una empresa que salió, fue a una feria en Alemania y el producto que ellos tenían era un producto... Vamos, arrasó por completamente. La gente vio ese producto y dijo, impresionante. Y cuando después oyeron ya el precio, ya fue como, ¿a dónde habéis estado en los últimos tantos días? Y claro, ellos fueron como que... ¿Por qué no habéis venido antes? ¿Cómo no habéis venido antes? Entonces, claro, a partir de ahí, pues ya se tenía que hacer... Ellos mismos vieron, tenemos que tener otra infraestructura, porque ellos, claro, tenían el pensamiento aún local, por decirlo de una manera, ¿no? Local o nacional. Entonces, en ese momento ya, pues, vale, tienes ya que crear otra infraestructura, porque si empiezas a mandar no sé, a Sudamérica o empiezas a mandar a África o a otras partes... Adaptarte a esa situación. Jesús, se nos está acabando el tiempo, pero hay un tema muy importante que yo sí que quisiera tocar, que es la diferencia de contextos, porque ahora mismo, por ejemplo, hemos hablado de eso, de la importancia de abrir un poco las perspectivas. ¿Cómo es la situación en otros países donde tú estás trabajando? Pues en otros países es
completamente al contrario. Aquí cuando se ve todo en negro de momento, pues allí, aparte de la situación económica allí, pues en otros países como en Alemania ahora mismo, pues está bien. Me refiero, allí todo está funcionando. El año pasado pues dieron informes de exportaciones como ya hace 20 años que no tienen O sea que en Alemania sí que está la situación sí, remitiendo. Allí está remitiendo, allí la cosa no se... Cuando tú hablas con la gente allí y dices, oye, crisis, pues crisis... La hubo, la financiera, sí, como la pasó todo el mundo. Entró, salió, pero ahora mismo estamos otra vez, aquí se está produciendo, aquí se está moviendo dinero. Aquí, por ejemplo, en Alemania, en una ciudad concreta, en Frankfurt, ahora mismo el otro día estuve leyendo un reportaje, el lado inmobiliario. Allí en los últimos 2 años creció un 20%. Los pisos, los valores de los pisos, me refiero. Eso no pasaría si el lado económico no estaría... Si no hubiera un flujo de capital que exigiera una actividad donde... Eso es. Y donde no ha sido un negocio tradicional. Eso no quiere decir que el tema se pueda exportar el modelo inmobiliario. Lo que sí que hay que tener un poco de sensibilidad es a que no se nos pretenda desde el discurso mediático, con todo el respeto y con todo el cariño, el discurso público de transmitir una serie de sensaciones de crisis cuando en realidad hay que aislar el factor estrictamente económico, financiero, no económico en general, y que se utilice como justificación para lanzar una serie de balones o de argumentos que no se sostienen más que en el imaginario mental de algunos que pretenden que sigamos en el siglo XV con un modelo que no es. Correcto. El mundo es otro. Hoy hay un anuncio que me acordé porque hubiera estado muy bien para aquel programa, que lo ha hecho una empresa, no opera en Alicante, es Fly Emirates, y tiene un anuncio que es espectacular de cómo hay que ver el mundo de ahora en adelante, es sobre el futuro. Y entonces cuenta la historia de cómo el panorama social está cambiando. Y hay ejemplos dramáticos de cómo representan a la raza blanca dominante en una situación de minoría, disminución. Yo que vivo en Detroit he sentido esa situación de ser minoría en una población, entonces eso es lo que te hace tener más respeto hacia las personas, ¿no? Luchar contra esos tópicos, esos valores instalados en las mentes, ¿no? Entonces esa perspectiva global te ayuda a crecer como persona y a no creerte argumentos falaces que se están utilizando para ocultar crisis que son del sistema, de la estructura, del miedo de un sector empresarial. Me refiero, aquí sabemos que estamos mal, claro, pero no estamos muertos, me parece. Claro. Siempre se puede hacer algo, siempre... Es yo creo la idea que hemos pretendido transmitir pues con vuestra presencia, ¿no? Os hemos invitado pues también para conocer vuestro proceso, vuestra trayectoria, servir de ejemplo y también para transmitir eso, que no estamos muertos, que estamos vivos y que tenemos muy vivos y muchos recursos. Muchas gracias a los dos, Julio, Jesús, por venir. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Y nosotros vamos a cambiar un poco de línea, vamos a ver ahora en conexión que tienen en común la psicología con la teología. Para ello nuestra compañera Lorena Manzanas ha ido a preguntarlo. Vamos a verlo. Hola, buenas noches. Como cada semana estamos aquí en Conexión y esta noche nos gustaría hablaros sobre psicología y teología. Para ello tenemos al pastor protestante David Manzanas de la Iglesia Evangélica Española en Alicante. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Lorena. La primera pregunta, ¿qué tienen en común la psicología y la teología y en qué se diferencian? Bueno, psicología sería el saber o el conocimiento de la psique, de la mente humana. Teología, en ese sentido, pues sería el conocimiento o el intento del saber de Dios. ¿Qué tienen en común? Nosotros de Dios lo que nos interesa, lo que queremos saber es nuestra relación con Él. Y esa relación se produce a un nivel propio del sentimiento, de la psique del ser humano también. Y como toda ciencia o conocimiento sobre el ser humano, pues tienen muchos puntos en que se cruzan. Se diferencian en los límites de cada una. La psicología se limita al conocimiento del ser humano y su entorno, en su realidad presente. La teología quiere hablar también de la trascendencia, es decir, de
aquel plano o aquella forma de la vida que no está limitada a este mundo de la existencia que conocemos, sino que va más allá, lo que llamaríamos la vida después de la muerte, ¿no? ¿Y crees que en tu trabajo como pastor es importante utilizar la psicología en algún momento? Es importante, para nosotros es una herramienta. Utilizamos las herramientas que nos ofrecen las ciencias, la psicología, la sociología, la historia, el conocimiento de las lenguas. Una multidisciplina, ¿no? Claro, es multidisciplinar. ¿Y qué herramientas, tanto psicológicas como religiosas, utilizas tú en tu trabajo, en tu día a día? Pues fundamentalmente cuando estamos en el hablar y en el actuar con la persona, pues las técnicas de escucha. Es fundamental en el trabajo pastoral el saber escuchar. La empatía también, me Una imagino. escucha empática, una escucha donde te alejas del esquema clásico que tenemos pensado, ¿no? Que todos me viene en la cabeza. Te alejas del esquema del juicio. Yo no juzgo a nadie ni entro en juicios de valores hacia la persona, sino que en esa escucha empática intentamos juntos pues hacer un camino, recorrer un camino, ¿no? ¿Y cómo ayuda la creencia y la fe a una persona, ¿no?, que tiene como una duda o un vacío existencial? Bueno, ahí entraríamos lo que yo considero es una contradicción en términos, ¿no? Porque fe y vacío existencial luchan entre sí, no casan. Quiero decir, aquella persona que manifiesta una fe, estoy hablando de una fe vivencial, no estoy hablando de la fe popular. En fin, hay montones de gentes que habrán salido esa Semana Santa a las procesiones y que no creen absolutamente en nada, lo tienen simplemente como una manifestación cultural, folclórica, etcétera, ¿no? Pero yo estoy hablando de una vivencia, de una fe vivencial, de una fe experimentada. Una persona que manifiesta y vive una fe no tiene eso que podemos llamar vacío existencial. Estará llena de dudas, hará muchas preguntas, se planteará preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Todo aquello, pero no está en esa sensación de vacío existencial. Y en tu trabajo supongo que te habrás encontrado con multitud de situaciones, pero nos interesa saber cómo has tratado con las personas, con enfermos terminales, con sus familiares, el transcurso de la vida a la muerte, ese viaje, ¿no?, que todos un día vamos a llegar. ¿Cómo lo haces? ¿Qué estrategias tienes para afrontar esto? Me he encontrado en muchas ocasiones, claro. He acompañado a muchas personas en ese momento del trance final, del final en esta vida, en esta tierra. Y siempre es una situación difícil, muy complicada. A veces es más complicada con los familiares que con la misma persona. O sea, me es más difícil aportar consuelo y sentido a lo que está pasando a familiares que se niegan o que se resisten a soltar la mano del ser querido, que a la persona que abandona este mundo y lo asume dentro. Es muy difícil, es muy complicado. Porque también yo me siento como los familiares, a veces me resisto a soltar la mano del que quiere partir, ¿no? Otra cosa con los familiares. O situaciones complicadas como situaciones de desgracias, de accidentes inexplicables, cómo poder dar consuelo a aquella persona que está viendo esa situación. A veces más que intentar dar explicaciones, lo que nos corresponde hacer es callar, escuchar y acompañar. Es ese acompañamiento al fin y al cabo soy pastor, no soy sacerdote, lo recuerdo, y el pastor lo que hace es acompañar al rebaño, acompañar a los que están bajo su atención, pero yo no puedo hacer el milagro, o sea, no puedo dar la solución. Pues muchas gracias por estar en esta sección con nosotros y explicarnos estas cosas tan interesantes desde la perspectiva de pastor. Y a vosotros os veo la semana que viene aquí en Conexión. Buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias, Lorena, y nosotros estamos ya en la última sección de nuestro programa, En Consulta, donde, como sabéis, atendemos todos aquellos casos, aquellas sugerencias que queréis enviarnos a través del correo electrónico consultas@enterapia.tv.
Y para atender la consulta que hemos seleccionado esta semana está con nosotros Alejandra Soler. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Jorge. ¿Qué casos vamos a tratar hoy? La consulta de esta semana nos la envía María Francisca, una mujer de 50 años. Nos escribe porque hace 2 meses, por el tema de la crisis, ha aumentado sus horas de trabajo, las responsabilidades, y esto le está generando un poco de ansiedad. A pesar de estar muy cansada, cuando llega la noche le cuesta conciliar mucho el sueño. Entonces ella nos pregunta qué cosas puede hacer para sentirse un poco mejor, ya que este cansancio está provocando que día a día le cueste seguir el ritmo. Claro. Creo que es un tema muy interesante porque seguramente a muchos de nuestros telespectadores, algunos de ellos les ocurre algo así y espero que pueda serles de utilidad esto que vamos a aportar hoy. Entonces, para la sección de esta semana hemos pensado dar una serie de pautas para todas aquellas personas que en momentos puntuales han podido sufrir un poco de insomnio. Sí, que seguro que como digo, son unas cuantas. Sí. ¿Qué es lo primero que podríamos aportar? Ante todo, lo primero es una buena alimentación. La alimentación, algo que solemos repetir en este programa. Entonces, sin duda, para el sueño, la comida más importante del día va a ser la cena, porque esto lo va a repercutir. Entonces, para poder cenar algo que nos induzca al sueño, tenemos una combinación de leche y cereales. ¿Leche y cereales? Sí. Pues, curioso, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Hay algún fundamento ahí científico? Por un lado, los cereales son ricos en hidratos de carbono y los hidratos de carbono lo que hacen es favorecer la liberación del neurotransmisor serotonina. La serotonina. Sí. ¿Que tiene que ver algo con este proceso? Sí, está implicada, entre otras cosas, en la regulación del sueño. Entonces, por otro lado, la leche contiene triptófano, que también ayuda a la liberación de serotonina. Entonces, la combinación de ambos es un perfecto sedante para dormir. Claro, o sea que leche con cereales. Lo recordaremos. ¿Qué más? De todas formas, los cereales, cualquier alimento que sea rico en hidratos de carbono será bueno para inducir al sueño. También habrá gente que a lo mejor esté a dieta y por la noche les haya prohibido tomar hidratos de carbono. Entonces, para aquellas personas lo que les recomendamos es el plátano. El plátano. Algo de fruta que es ligero y el plátano también hará el mismo efecto que los cereales. Muy interesante. Por otro lado, ya que estamos hablando de alimentación, queremos recordar a los espectadores que el hecho de irse a la cama sin cenar, el hambre a mitad de noche es un estimulante natural. Y esto hará que, aunque en un principio... alerta. Claro, estaremos alerta toda la noche. Claro. Al principio podremos dormirnos sin ningún problema, pero luego el descanso no será el mismo. O sea que en el tema de dietas y personas que estén tratando de regular su peso, es importante saber que algo hay que comer antes de irse a la cama. Y si puede ser algo que relaje, mejor. Muy bien. Al igual que también es malo irse con la sensación de pesadez. Siempre los dos extremos son malos. Vale. Otra pauta que podemos dar es para aquellas personas que, por ejemplo, hayan pasado una mala noche o estén en esta situación de un momento puntual en el que no descansa bien, a lo mejor lo que ellos hacen es por las mañanas darse una ducha para despejarse. Sí. Entonces, y eso tampoco va a ser, recomendable. Es recomendable, pero más recomendable es darse la ducha por la noche. Aproximadamente 1 hora y media antes de irse a la cama es bueno ducharse con agua muy caliente e intentar acabar este baño o esta ducha con agua fría. Porque el contraste de temperatura actuará como un relajante muscular. Y esto hará que por la noche es como equivale al ejercicio físico. Hará que estemos mucho más relajados. O sea, que un relajante muscular sería esta ducha alternando la temperatura del agua. Si al día siguiente estás cansado y te quieres volver a duchar, perfecto. Perfecto. Pero se recomienda por la noche. Recomendablemente. Como hemos dicho siempre, el ejercicio. El ejercicio, algo que suele salir en casi todas las... Pero en este caso se recomienda hacer ejercicio 3 horas antes de irse a la cama. Si es lo que pretendes. Si lo que pretendes es para relajarte y estar cansado, es mejor 3 horas antes. Porque si lo haces por la mañana o al mediodía, al final no tendrá el efecto que es el que queremos de relajante muscular. Porque igual intervienen otro tipo de estímulos a lo largo en ese periodo desde que termina el ejercicio. Nos volvemos a activar y lo que pretendíamos que era relajarnos ya no nos sirve. Claro. Es bueno. Entonces, saber. 3 horas antes, sí, como muy... más o menos entre las 8 y las 9 de la noche, dependiendo de la hora que nos acostemos a dormir, pues calculamos más o menos 3 horas. Un poco arriba, un poco abajo, pero eso, evitarlo por la mañana y al mediodía. Y ahí tengo una pregunta. ¿La estabilidad en cuanto a horarios será recomendable? Porque claro, igual hay personas que un día se acuestan a las 2 de la madrugada, otros días a las 8 de la tarde porque están agotados.
es otra de las pautas que queríamos dar, la rutina, ya que la rutina ayuda a crear en nuestro cuerpo patrones de comportamiento. Hay personas que nos dicen que a lo mejor ellos intentan acostarse a las 11, 11:30 de la noche, pero que les da la 1, a las 2 de la mañana y están en la cama dando vueltas y eso les pone más nerviosos. Entonces, lo que hay que hacer para que nuestro cuerpo se acostumbre cuando es la hora del descanso es acostarse a la misma hora. Habrá personas que lo consigan en una semana o en 2 y personas que puede que tarden meses, pero al final el cuerpo se acostumbra. Si tú todos los días a las 11, 11:30, la hora que tú pretendas acostarte lo haces, al final lo conseguirás. Y sobre todo evitar el desajuste clásico del fin de semana, que me acuesto mucho más tarde y tal, y el lunes... Sí, ¿no? intentar un poco controlar el fin de semana. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra. Sí. Se nos ha acabado el tiempo, pero seguiremos hablando del sueño, creo, porque es un tema muy interesante. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos ya, lo hacemos como cada semana con una obra del pintor Alfredo Serrano en la que ha reflejado el tema del que hemos hablado hoy, y nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche aquí en Terapia. En el centro de Alicante, Gabinete Psicológico AEDA. AEDA patrocina En Terapia. Pues después de esta pausa seguimos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo, y estamos hablándoles de emprendedurismo y seguimos hablando con Julio César Montalvo, otra vez Julio. Hola. Y con Jesús González. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Jesús es consultor internacional y emprendedor. Creo que tienes una agencia de... Usar esas redes para empezar a hacer el coworking también entre unos y otros. Perdona, Jesús, es que hay temas muy interesantes que yo creo que pueden ser de mucha utilidad para nuestros espectadores. Primero, subrayar la importancia de ese análisis inicial, porque muchas veces quizás se nos pasa por alto. No es que yo tenga una idea muy buena y diga, no, estoy seguro que funciona y me lance apresuradamente a ponerla en práctica, sino que me imagino que hay que hacer un estudio de ver si esto... no sé cómo lo veis. Si me permite, yo decía, Jesús, el tema de ese intercambio de impresiones, ¿no? O sea, lo primero tiene que haber una idea. Un punto de vista un poco global, ¿no? De ver que a lo mejor aquí en este momento no hay, pues ahora en este momento donde te deberías centrar es un poco, pues... en el mercado internacional. Entonces, igual, otra vez veniendo al tema de lo que estabais hablando un poco antes también de coworking, pues claro, usar un poco las redes que se ya tienen fuera, pues compartir, ¿no? Exactamente, compartir, decir, mira, tenemos esta empresa, nos gustaría pues implementar estos productos, nos gustaría implementarlos, por ejemplo, tenemos varias empresas pues que implementan sus productos en Alemania, Inglaterra o en países, por ejemplo, como ahora en Brasil. Entonces, pues un poco... Es muy interesante que todo comienza por detectar una necesidad. Esto es importante. Sí. Un análisis previo. Exactamente, fue un análisis un poco de mercado, qué es lo que le hacen falta a las empresas españolas, qué es lo que le pueden hacer falta, y ahí, a partir de ahí, pues darle soluciones, ¿no? De cómo poder vender, cómo poder sobrevivir a esta crisis que hay en el país, ¿no? Entonces... dándoles, digamos, otro enfoque a esta crisis, me refiero, que aquí en España, a lo mejor en estos momentos, pues no hay las posibilidades que a lo mejor pueden haber en mercados pues internacionales, verlo todo de un punto. Consultoría internacional. ¿Quieres comentarnos un poquito cómo ha surgido esta idea? ¿Cómo empezasteis a desarrollar este proyecto? Porque me imagino que para terminar siendo una empresa a nivel internacional, pues tiene que empezar uno por una idea, ¿no? Por lo menos. Sí, la idea que vimos pues, en los últimos años que vimos aquí en España, conocido por la crisis un poco, viendo soluciones para empresas pues, que aquí en el territorio nacional pues, no se podría hacer tanto como, por ejemplo, a nivel internacional. Entonces nosotros vimos ahí una necesidad, empezamos a hablar con empresas, dándoles ideas, cómo se podría